Era el lateral derecho más temido de México, un muro impenetrable que incluso llegó a borrar del mapa al mismísimo Rivaldo en su mejor momento. Sí, un jugador mexicano que se dio el lujo de anular a uno de los cracks más peligrosos del planeta. Salvador Carmona no era un defensa más, era un depredador de banda, un animal que combinaba fuerza bruta con una inteligencia táctica que lo hacía parecer un reloj suizo dentro de la cancha. Todos lo señalaban como el heredero natural de la defensa mexicana, y muchos aseguraban que estaba destinado a ser más grande que Rafa Márquez. Durante años nada ni nadie parecía poder detenerlo, hasta que la vida, el fútbol y sobre todo los secretos que nunca se contaron lo empujaron a un abismo del que jamás logró salir. Hoy, a los 49 años, su realidad es tan cruda que muchos prefieren ni hablar de ella, pero aquí la vas a conocer entera, sin filtros y con lo que nadie más se atreve a revelar. Nació en Ciudad de México, pero su historia empezó a escribirse en Toluca, el club que lo debutó en 1994 y donde rápidamente se convirtió en la pieza más intimidante del equipo. Desde sus primeros partidos dejó claro que era distinto, no solo corría más que todos, no solo pegaba fuerte, sino que además tenía la calma de un veterano para decidir en los momentos donde otros se desmoronaban. Con Toluca lo ganó todo, 4 títulos de liga, un campeón de campeones y una copa de la CONCACAF. No era un simple jugador, era el motor silencioso de un equipo histórico. Lo que lo hacía único era su doble filo, defendía como un muro, pero atacaba como un extremo. Tenía el físico de un luchador y la técnica de un mediocampista. Cuando arrancaba por la banda, parecía imposible frenarlo. Lo sabían sus compañeros, lo sufrían sus rivales y lo confirmaban los entrenadores que se desesperaban por encontrarle una solución. Muy pronto fue reconocido como el mejor lateral derecho de México, y no era solo un apodo de la prensa, la Federación Mexicana lo premió 3 veces con el Balón de Oro a mejor en su posición. Nadie discutía su jerarquía. Ese nivel lo catapultó directo a la selección nacional. Con apenas 22 años ya estaba jugando un mundial. Francia 98 fue su primera vitrina, Corea-Japón 2002 lo confirmó como indiscutible, y sus participaciones en Copas Confederaciones y Copas América lo volvieron un símbolo silencioso pero respetado. Dentro del vestuario se hablaba de él como un profesional a muerte. Afuera, periodistas y aficionados lo veían como el futuro capitán de México. Hubo incluso quienes lanzaron una frase que parecía exagerada, pero que en ese momento no lo era tanto: Carmona es mejor que Márquez. Y lo cierto es que, durante algunos años, lo fue. Cuando Cruz Azul lo fichó en 2005, parecía que la historia estaba completa. Un gigante del fútbol mexicano lo quería como líder de una nueva era. Llegaba con títulos, experiencia y prestigio. Todo indicaba que su carrera estaba lista para dar el salto definitivo. Pero justo cuando más brillaba, llegó el golpe que lo cambiaría todo. En 2005, México estaba disputando la Copa Confederaciones en Alemania, y Carmona era titular indiscutible. En fase de grupos le tocó enfrentarse a Brasil, sí, el Brasil de Adriano, Robinho y compañía. Contra todos los pronósticos, México ganó, y Carmona fue uno de los mejores en la cancha. Impecable en defensa, rápido, feroz, incansable. Todo pintaba perfecto, hasta que después de ese partido ocurrió lo impensado: Carmona y Aarón Galindo fueron apartados del equipo sin explicación. Ni comunicados claros, ni sanciones oficiales, solo silencio. Y ya sabemos que cuando la verdad no se dice, los rumores llenan el vacío. Se hablaba de peleas internas, de indisciplina, hasta de lesiones inventadas. Hasta que finalmente explotó la bomba, habían dado positivo en un control antidopaje. La sustancia detectada era un esteroide anabólico, usado para aumentar fuerza y resistencia. La noticia fue un terremoto. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el mejor lateral de México, el que acababa de brillar contra Brasil, se iba a manchar con dopaje? Carmona lo negó todo. Dijo que nunca se dopó de forma consciente. Que pudo haber sido un suplemento mal etiquetado, o incluso carne contaminada, una teoría que años después se escucharía en otros casos. Pero en ese momento nadie quiso escuchar. La Federación reaccionó de inmediato: 1 año de suspensión para él y Galindo. Un castigo ejemplar, diseñado para mandar un mensaje, pero impuesto con más dudas que certezas. Porque dentro de la selección ya sabían que había irregularidades, y aún así los dejaron jugar. Carmona aceptó la sanción en silencio, se apartó de las canchas y comenzó a preparar su regreso. Tenía 29 años, todavía estaba en plenitud física, todavía soñaba con volver a lo grande. Pero lo que él pensaba que sería solo una mancha terminó convirtiéndose en el inicio del fin. Porque el fútbol no perdona, y lo peor estaba por llegar. Y atención, lo que viene muchos medios jamás se atrevieron a contarlo. Si no estás suscrito, hazlo ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Cuando cumplió su sanción y regresó a las canchas, muchos pensaban que la pesadilla había terminado. Cruz Azul lo recibió con los brazos abiertos, porque un jugador de su nivel no se encontraba todos los días. Se entrenaba con la misma intensidad de siempre, corría con la misma energía, y sobre todo seguía teniendo ese instinto que lo hacía único. No parecía un futbolista acabado, parecía un guerrero listo para reivindicarse. En el vestuario algunos lo miraban con desconfianza, pero otros lo defendían: ya pagó su castigo, merece una nueva oportunidad.
Y durante unos meses, todo apuntaba a que Carmona podía volver a escribir su historia en positivo. Pero lo que nadie imaginaba es que el abismo lo estaba esperando de nuevo, mucho más profundo, mucho más oscuro. El 31 de enero de 2006 le realizaron un nuevo control antidopaje. Para él era un trámite rutinario, un procedimiento al que ya estaba acostumbrado. Nadie imaginaba que esa muestra se convertiría en la condena más devastadora de su vida. Semanas después, la noticia cayó como un rayo, positivo otra vez. Esta vez la sustancia era distinta, otro esteroide anabólico, el tipo de droga que podía destrozar su reputación de manera definitiva. Lo más impactante es que Cruz Azul lo sabía. Los directivos tenían el resultado en la mano antes de hacerlo público, y aún así lo dejaron seguir jugando. Lo alinearon incluso en la semifinal contra Pachuca en el Clausura 2007. Carmona jugó, pero su presencia terminó costándole carísimo al equipo. Porque cuando se confirmó oficialmente el dopaje, el castigo no fue solo contra él, la federación anuló el partido, descalificó al club y automáticamente Cruz Azul quedó eliminado del torneo. Fue un escándalo monumental. Los compañeros no sabían si sentirse traicionados por él o por la directiva que había ocultado la información. La afición explotó en furia. La prensa se cebó con titulares demoledores. Y la imagen de Carmona, ya golpeada, se hizo pedazos. Era como si de un día para otro hubiera pasado de ser un héroe nacional a un paria al que nadie quería defender. Él no se quedó quieto. Apeló el caso, primero ante la Federación, luego ante la FIFA, más tarde incluso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Alegó fallos en la cadena de custodia, errores en los análisis, negligencia en los procedimientos. Insistió una y otra vez en que había irregularidades, en que era víctima de una injusticia. Pero ninguna institución le dio la razón. El 16 de mayo de 2007 llegó la sentencia definitiva, suspensión de por vida. Su carrera terminaba de la manera más brutal posible, en un escritorio, con una hoja firmada y un sello que lo expulsaba para siempre del fútbol profesional. Ese día, el fútbol mexicano perdió al mejor lateral derecho de su historia reciente. Y él, un hombre en plenitud física, quedó desterrado como si fuera un criminal. Pero lo más extraño, lo más sospechoso, fue la diferencia con otros casos. Jugadores en situaciones similares recibieron sanciones de meses, algunos apenas de semanas. A él le aplicaron la pena máxima, la más despiadada, sin dejarle espacio para redención. Ahí empezaron a crecer los rumores. Y no cualquier rumor. Historias de vestidor, secretos a voces que se repetían entre jugadores, periodistas y directivos, pero que nunca llegaron a confirmarse de forma oficial. Algunos aseguraban que Carmona había tenido un conflicto personal con una figura intocable del fútbol mexicano, y que ese pleito le había costado la carrera. Se hablaba de un escándalo privado con la exesposa de un referente de la selección, incluso de una traición interna que había fracturado al grupo. Otros rumores, todavía más escandalosos, apuntaban a situaciones íntimas dentro del vestuario, teorías que se multiplicaban en foros y pasillos, cada una más increíble que la anterior. Lo único cierto es que la Federación y la FIFA fueron implacables. Cerraron el caso, lo borraron de la historia, y lo dejaron marcado para siempre. Ni sus títulos, ni sus mundiales, ni sus años de gloria importaron. Lo redujeron a un expediente, a un número de suspensión. Él no se resignó. En 2008 llevó a la Federación Mexicana a los tribunales con una demanda millonaria. Alegó daño moral, perjuicios, arbitrariedad. Pidió una indemnización enorme, convencido de que había sido usado como chivo expiatorio. El juicio fue mediático, larguísimo, desgastante. Durante meses su nombre volvió a ocupar titulares, pero ya no como futbolista, sino como demandante. Hasta que en octubre de 2009 llegó el veredicto, caso cerrado, la federación absuelta, Carmona sin un peso, sin disculpas y sin reivindicación. La última puerta estaba cerrada, con llave y para siempre. Y entonces ocurrió lo peor, el silencio. Ni jugadores, ni técnicos, ni directivos salieron a defenderlo. Ninguno levantó la voz. Como si todos supieran algo que no se podía decir, como si hubiera un pacto de silencio. Ese vacío fue más doloroso que la sanción. Porque cuando hasta tus compañeros te dan la espalda, es cuando entiendes que estás realmente solo. A partir de ahí su nombre se volvió tabú. Nadie lo mencionaba, nadie quería recordarlo. Pasó de ser el orgullo de México a convertirse en un fantasma incómodo. Y mientras la versión oficial hablaba de dopaje, la duda seguía flotando. ¿De verdad lo castigaron por sustancias prohibidas, o había algo mucho más oscuro detrás? Después de la sentencia definitiva, la vida de Carmona se transformó en un vacío lleno de silencios. No fue solo la suspensión lo que lo destruyó, sino la forma en la que el mundo del fútbol decidió apartarlo. De un día para otro, los compañeros que habían compartido camerino, entrenadores que lo habían elogiado, dirigentes que lo habían contratado, todos guardaron silencio absoluto. Ni una palabra, ni un gesto público de apoyo. Era como si el fútbol mexicano hubiera decidido enterrarlo vivo. Ese silencio, más que cualquier sanción, fue el que lo condenó. Porque cuando nadie habla, las versiones empiezan a multiplicarse.
En la prensa, en los foros, en las charlas de pasillo comenzaron a circular rumores imposibles de detener. Y no eran rumores pequeños, eran bombas que alimentaban la idea de que su final no había sido solo por dopaje. Algunos aseguraban que el problema real fue un choque con una figura intocable de la selección. Una traición que nadie quiso perdonar y que desató una guerra interna. Otros iban más lejos y hablaban de un escándalo personal que cruzaba la línea de lo privado y lo deportivo, algo que, de salir a la luz, habría destrozado mucho más que una carrera. Nadie podía confirmarlo, nadie se atrevía a escribirlo, pero todos lo repetían en voz baja. Y como siempre ocurre en estas historias, lo no dicho pesaba más que lo oficial. El castigo parecía desproporcionado, brutal en comparación con otros casos similares. Mientras a algunos jugadores se les perdonaban caídas, Carmona fue castigado con la máxima pena posible. Eso encendió la duda. ¿Realmente lo borraron por dopaje, o había una razón mucho más oscura detrás? Mientras tanto, su vida dio un giro radical. Pasó de los estadios llenos, de los cánticos y las cámaras, a canchas pequeñas donde el eco de sus pasos era más fuerte que el de los aplausos. Se le empezó a ver en partidos de veteranos, encuentros de exhibición, torneos organizados en colonias o ligas locales. Ahí, entre polvo y gradas improvisadas, Carmona corría otra vez. No lo hacía por títulos, no lo hacía por gloria. Lo hacía porque necesitaba sobrevivir. En esos partidos, la gente lo miraba con una mezcla de nostalgia y tristeza. Algunos lo recordaban como el guerrero que borró a Brasil de la cancha, otros apenas lo reconocían como esa figura que alguna vez fue portada. Él corría, jugaba, se sacaba fotos, cobraba lo justo y se iba. Así de simple, así de cruel. Pero lo más duro era el contraste. Porque su físico seguía siendo imponente, su manera de leer el juego seguía intacta. No era un futbolista acabado, era un futbolista exiliado. Y esa diferencia lo convertía en una figura incómoda, un recordatorio viviente de lo que el sistema había decidido descartar. Y mientras más lo alejaban de los reflectores, más versiones surgían. Se hablaba de un pacto de silencio dentro de la federación, de directivos que preferían callar para no destapar algo mucho más grande. Incluso hubo quienes aseguraban que Carmona sabía demasiado, que había visto y escuchado cosas que no podían salir a la luz, y que por eso lo habían borrado. Cada rumor era más pesado que el anterior. Algunos parecían fantasía, otros encajaban demasiado bien con las piezas que nunca se explicaron. Lo único cierto es que el castigo fue absoluto, sin segunda oportunidad, sin posibilidad de redención. Como si alguien hubiera decidido que Carmona nunca más debía tocar un balón profesional. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Porque mientras en lo oficial lo pintaban como un jugador manchado, en lo no oficial muchos lo seguían considerando uno de los mejores laterales que México había tenido. Esa contradicción alimentaba la intriga. ¿Por qué a él sí lo destruyeron y a otros no? ¿Qué se escondía detrás de su caída? A medida que los años pasaban, Carmona fue quedando cada vez más lejos de las grandes canchas. No porque ya no pudiera competir, sino porque nadie quería darle un espacio. Lo único que le quedó fueron los torneos amistosos, las ligas locales y los partidos de exhibición, esos encuentros donde la nostalgia pesa más que el nivel futbolístico. Lo invitaban a presentaciones de veteranos, a jugar en equipos improvisados en pueblos o ciudades pequeñas, partidos donde la entrada costaba poco y la gente asistía solo para ver de cerca a un jugador que alguna vez fue leyenda. Carmona se vestía, corría, saludaba, se sacaba fotos y se iba. Era un trabajo, frío y repetitivo, pero era lo único que quedaba. Lo que más impactaba a los aficionados era verlo en acción. Aunque el paso del tiempo le había quitado velocidad, todavía tenía la lectura de juego intacta, ese instinto de anticipar cada jugada, de marcar el momento exacto para robar un balón. En las gradas se escuchaban comentarios como, ¿cómo es posible que este hombre no esté jugando profesionalmente? Pero esas preguntas no tenían respuesta, porque la sanción lo había condenado a vivir en un limbo. En esas canchas modestas, Carmona se convirtió en un símbolo extraño. Para algunos era una reliquia, para otros un recuerdo doloroso de lo que pudo haber sido. Los niños lo conocían más por lo que les contaban sus padres que por haberlo visto en televisión. Y los adultos lo miraban con la mezcla de admiración y tristeza de quien ve a un guerrero convertido en sombra. El dinero no era grande. En muchas ocasiones le pagaban por partido, en otras apenas cubrían los gastos del viaje. Nada estable, nada seguro. Lo que alguna vez fue fama y prestigio ahora se traducía en ingresos mínimos que apenas alcanzaban para sostenerse. Pasó de contratos millonarios a pagos simbólicos. Y lo más duro no era el dinero, sino la sensación de haber sido descartado por un sistema que primero lo usó y después lo silenció. A veces las canchas eran de pasto natural, otras de tierra, otras de sintético desgastado. Nada que ver con los estadios que alguna vez lo vieron brillar. Pero él corría igual. No lo hacía con la ilusión de levantar una copa, sino con la necesidad de ganarse el sustento. Ese contraste era brutal, de mundiales y finales televisadas en todo el mundo, a partidos transmitidos en un Facebook Live desde un celular. Y aún así, la gente seguía acercándose. Querían la foto, querían la firma, querían decir, yo lo vi jugar. Algunos lo miraban con respeto,
otros con curiosidad, como si estuvieran frente a un recuerdo viviente. Y ahí estaba Carmona, firmando camisetas ajenas, posando junto a niños que apenas sabían quién era, respondiendo preguntas que siempre giraban en torno al mismo tema: ¿qué pasó contigo? Esas preguntas eran las más duras, porque por dentro él sabía que nunca tuvo la oportunidad de limpiar su nombre, que el castigo fue absoluto, sin perdón, sin vuelta atrás. Y cada vez que alguien le recordaba lo que había sido, era como abrir de nuevo una herida que nunca terminó de cerrar. Mientras tanto, su imagen en los medios desaparecía por completo. No entrevistas, no reportajes, no especiales. Solo silencio. El fútbol mexicano, que alguna vez lo puso en lo más alto, lo había convertido en un recuerdo incómodo. Y ese olvido era quizás más doloroso que la sanción misma. Porque la gloria se mide en memoria, y cuando te borran de la historia, es como si nunca hubieras existido. En esos torneos amateurs, Carmona seguía demostrando algo que el castigo nunca pudo quitarle: la pasión por competir. Pero lo hacía en escenarios donde los gritos de las gradas se mezclaban con vendedores ambulantes, donde los reflectores eran apenas lámparas improvisadas. Escenarios muy lejos de los que alguna vez lo consagraron. Cada partido era un recordatorio brutal de lo que había sido. Un hombre que llegó a disputar mundiales, a enfrentar a las estrellas más grandes del planeta, ahora corriendo en ligas llaneras, rodeado de jugadores semiprofesionales que lo miraban como si estuvieran compartiendo cancha con un mito caído. Hoy, Salvador Carmona tiene 49 años y lo que vive está muy lejos de lo que alguna vez soñó. No hay contratos millonarios, no hay portadas, no hay cámaras siguiéndolo. Lo que hay son partidos de veteranos, canchas improvisadas, torneos llaneros donde corre no por gloria, sino por necesidad. Cobra lo justo, juega donde lo invitan, y después se marcha. De ser un ídolo que enfrentó a las mayores estrellas del mundo, pasó a ser un recuerdo que aparece en flyers de torneos amateurs compartidos por redes sociales. La grandeza quedó en el pasado, y lo que queda ahora es resistencia, es sobrevivir en un sistema que primero lo aplaudió y después lo desterró sin piedad. Y lo más doloroso es que, aunque muchos lo olvidaron, Carmona sigue siendo un espejo incómodo del fútbol mexicano. Porque detrás de cada escándalo, de cada rumor, queda la pregunta que nadie respondió: ¿de verdad lo castigaron por dopaje, o había algo más detrás? Esa duda es lo que mantiene viva su historia. Una historia de gloria, caída y silencio. Una historia que merece ser contada para que no quede enterrada en el olvido. Y ahora, si llegaste hasta aquí, significa que te importa conocer lo que nadie más se atreve a decir. Por eso, te pido que te suscribas ya mismo y que le des like a este video, porque si apoyas este canal podremos seguir sacando a la luz historias que otros prefieren callar. Déjame también tu opinión en los comentarios. ¿Carmona fue culpable o fue un chivo expiatorio? Tu voz es importante, y aquí siempre se escucha. Nos vemos en el próximo video.